8 de agosto. Como es habitual cada semana, este día y a esta hora estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos al investigador Recaredo Gálvez. ¿Qué tal, Recaredo? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes cada semana acompañándonos para tratar diversos temas, y en esta ocasión vamos a hablar un poco respecto de este asunto que sin duda alguna ha marcado esta semana, los prolongados cortes de energía eléctrica que se han registrado en diferentes puntos del país, particularmente acá en la región metropolitana. Por la cantidad de personas afectadas ha tenido una relevancia, podríamos decir, mayor, y que involucra a empresas transnacionales de gran tamaño, como por ejemplo Enel, que como hemos comentado durante esta jornada, ha motivado a diversas acciones por parte del Ejecutivo. Una de ellas, iniciar el proceso de caducación de la licitación que se otorgó a esta empresa para la distribución de la energía eléctrica. Te quería pedir una primera visión, Recaredo, ¿no?, respecto de cómo están viendo todo este tema ahí en la Fundación. Sí, este es un tema que es bastante importante, dada la situación en la cual se encuentra esta empresa y la situación sobre todo en la que se encuentran los hogares. Un nivel de desprotección que pueden estar enfrentando las familias al momento de notar como un temporal que contiene elementos que, claro, son bastante particulares en esta situación, pero que muchos de ellos también podrían ser previsibles. Es decir, tenemos hoy día la tecnología para poder saber qué impacto van a tener estas situaciones en Santiago. Incluso mucho se anunció de que este sería un temporal con fuertes vientos, que traería importantes lluvias. Ya hemos tenido en el invierno pasado experiencias también de temporales que han sido bastante fuertes. Entonces uno esperaría que una empresa de la envergadura de Enel tome los resguardos que sean suficientes, y eso no tan solo porque estamos hablando de una empresa multinacional. Enel es una compañía que hoy día opera en muchos países de América Latina y que tiene su propiedad principalmente vinculada a Italia y a distintos otros grupos económicos. De esa manera podríamos ir encontrando el nexo con la matriz de Enel, pero también cuando vamos mirando qué es lo que ocurre en el caso particular de Enel Chile, por ejemplo, o en el grupo Chile, lo que observamos ahí es que la participación accionaria le corresponde principalmente a la matriz, pero también participan otras instituciones, dentro de las cuales encontramos incluso a las AFP. En específico, por ejemplo, tenemos ahí la participación de AFP Habitat, AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Provida. Esa AFP, a través de distintos fondos, principalmente en este caso lo que corresponde al Fondo C, invierten en Enel Chile S.A. ¿Qué nos muestra eso? De que hay una de las proyecciones o de las propuestas que había colocado el propio José Piñera sobre la mesa cuando señalaba de que este traspaso que se hizo de la seguridad social, de un fondo que estaba pensado para poder financiar pensiones para los trabajadores a través de un sistema solidario, se convierte en cuentas individuales con la AFP, y que posteriormente esto iba a permitir capitalizar a las grandes empresas que operaran en nuestro país de distintos sectores económicos, entre ellos la electricidad. Eso ha llevado a que a hoy en día tengamos de que Enel Chile tiene dentro de su estructura de control un 6,1% que corresponde a los fondos de pensiones de la y los trabajadores. Entonces ahí hay una paradoja, dado de que son los propios trabajadores y trabajadoras quienes están aportando en términos de esta capitalización a esta empresa. Sin embargo, esta empresa parece que realmente no toma las previsiones necesarias para enfrentar situaciones que son previsibles, en el contexto de que estas situaciones perjudican a los hogares de y los trabajadores. Una vez más vemos como al gran capital lo que más le interesa, que el que controla estas grandes compañías, es la ganancia, el lucro.
Porque estamos hablando también de una empresa que ha alcanzado niveles de ganancia que son exorbitantes. O sea, para que lo podamos ilustrar, en el Chile, durante lo que va de enero a junio de este año, tuvo ganancias diarias que rondaron los 1.380 millones de pesos al día, ¿ya? Entonces, eso significa que para los dueños de esta compañía hay un negocio que es bastante importante, pero al mismo tiempo en un grado menor que el resto, los trabajadores también, a través de los fondos de pensiones, serían, en las palabras de José Piñera, dueños de una partecita de esta grande empresa. Sin embargo, cuando vemos el resultado que esperarían con esa propiedad, que son las propias pensiones, estamos viendo de que los montos de las pensiones son paupérrimos, son bajísimos. Entonces, por un lado, esta estrategia de capitalización no funciona para las pensiones que se espera que tenga que pagar, que puedan ser suficientes porque no lo son. Y por otro lado tampoco funciona en el presente, podemos decir, las pensiones las podemos ubicar como algo del futuro, y el presente lo podríamos decir como la propia operación de esta compañía, que tampoco está logrando responder de manera ágil, de manera oportuna, a las necesidades, en este caso, que tienen que ver sobre todo con el suministro eléctrico en los hogares. Entonces, tú partías también indicando lo que el gobierno anunció respecto de la caducidad. Y tenemos todo sobre la mesa para desconfiar de un proceso que puede ser burocrático, que no sabemos realmente qué es lo que significa en términos concretos. O sea, hemos visto en otras industrias que esto podría significar, en el caso de que llegase a un término la licitación con Enel, quizás vamos a tener a Nueva Enel como la empresa que se va a adjudicar una nueva licitación. No olvidemos además de que Enel está hoy en día siendo una de las compañías más grandes dentro de lo que tiene que ver con toda la distribución, la generación en nuestro país en materia de electricidad. Enel tiene una serie de filiales como es Enel Green Power, Enel Distribución, como decía. Gracias a esto controla una serie de otras empresas. Entonces está tan involucrado en el sistema energético y eléctrico de nuestro país que claramente es un actor que tiene mucho poder, y tiene mucho poder económico y tiene mucha influencia. Incluso si miramos otra de las empresas que se derivan de la matriz de Enel, que es Enel Américas, que participa en negocios en otros países de América Latina y también en Chile, lo que observamos ahí es de que uno de sus presidentes es Herman Chadwick, que sabemos es bastante cercano al ex ministro del Interior, que fue removido de su cargo en el Congreso, ¿verdad? Dado los eventos que ocurrieron en nuestro país durante las grandes protestas del 2019. Entonces, en gran medida aquí hay redes de poder, aquí hay redes económicas que al final del día posiblemente, por lo que hemos visto en otros casos, son las que priman cuando es necesario tomar decisiones relevantes para proteger el bienestar del pueblo y de la clase trabajadora, sobre todo, que es la que se ve más afectada. Uh-huh. Y ese parece ser el tema de fondo, ¿no, Recaredo? En el sentido de que efectivamente todas estas redes, toda esta influencia que pueden ejercer estas empresas a través de cómo van depositando su presencia en diversos ámbitos, terminan por amarrar al Estado a una situación en la cual no tiene mucho margen de acción. Y el ministro de Energía, Diego Pardo, durante la jornada de ayer se preguntaba también a los miembros del Congreso cuando le tocó exponer en la comisión respecto de esta pregunta que como país nos debiésemos hacer acerca de qué tipo de sistema queremos para este tipo de servicios básicos, si queremos mantener esto 100% en manos de privados o tratar de dotar al Estado de alguna manera para que pueda intervenir o pueda ser un actor más relevante en este tipo de discusiones. Pero efectivamente se ve complejo que se pueda avanzar tomando en cuenta cómo está estructurado el sistema actualmente. Toda la razón. Es importante tener esta visión que estamos tratando de desarrollar respecto de cómo
Acá estamos hablando de un poder económico que en gran medida ha buscado despojar a los trabajadores del poder que pueden tener. Una estrategia es que el Estado, ¿verdad?, sea quien hoy día asuma ciertos elementos necesarios para poder proveer del suministro que está cortado y que luego eso lo paguen las empresas, es decir, que el Estado tome decisiones más ágiles y más rápidas también, no solo que esté esperando que la empresa privada asuma lo que tiene que asumir, pero en gran medida probablemente donde falta poder, porque hasta ahora restringido, en los propios sectores que hoy día se están viendo afectados. O sea, una estrategia es que, claro, hayan instituciones estatales más fuertes, pero también podemos pensar en cómo logramos que existan otro tipo de instituciones, que pueden ser cooperativas, que pueden ser instituciones de base, en las cuales las propias comunidades estén gestionando con los recursos que pueda disponer el Estado, la manera en la cual se toman las precauciones, la manera en la cual se cumple la normativa para que este tipo de cosas con un temporal no ocurran, y probablemente los mejores fiscalizadores y actores en ese caso son los propios trabajadores y trabajadoras en sus propios territorios, que están despojados. Es como que tienen que quedarse de brazos cruzados ante situaciones que les afectan, porque no tienen el financiamiento, no tienen la infraestructura, la herramienta, el potencial tecnológico transferido de parte del propio Estado para poder tomar decisiones y llevar a cabo acciones rápidas y concretas en su espacio. O sea, hoy día probablemente es importante también pensar en cómo el poder puede estar centrado en estos espacios locales y bajo control comunitario, social de los propios trabajadores, con las herramientas de formación, de capacitación, de transferencia tecnológica que permita que realmente no solo nos quedemos en la alternativa binaria de si es una gran institución estatal o es una gran multinacional. O sea, entre esto está la organización de las propias comunidades, como te digo, que pueden desde las propias unidades vecinales con la herramienta suficiente. O sea, yo creo que en el estado actual esto no es posible, pero es un horizonte en el cual podemos mirar. Podemos mirar alternativas respecto de construcciones cooperativistas o construcciones que vinculen también a las organizaciones sindicales para poder desarrollar de manera ágil, oportuna, las soluciones que se necesitan. Porque muchas veces nosotros en la Fundación Sol, que desarrollamos un trabajo de apoyo constante a organizaciones de trabajadores, a organizaciones sindicales en distintos temas, investigación, negociaciones colectivas, etcétera, hemos visto que las y los trabajadores del sector eléctrico, con quienes hemos trabajado en distintos elementos de investigación, tienen bastante conocimiento. Si muchas veces esto uno puede pensar que puede ser algo que se puede resolver de manera más ágil si colocamos la herramienta en las manos de quienes realmente se están viendo en esta situación de desprotección. Porque es difícil que el gerente de Enel, que también planteaba que estaba esperando que si las personas no llaman, ellos no van a poder concurrir, bueno, eso lo plantean, es casi como una burla, porque hay personas que tuvieron que ir al metro, que tuvieron que ir a los malls a cargar sus dispositivos móviles para poder tener con eso la posibilidad de conectarse, para poder tener con eso la posibilidad de acceder a veces a sus trabajos remotos o para poder estar medianamente informados. Entonces difícilmente iban a poder estar dando la alerta de manera oportuna si no contaban con el suministro para hacerlo. Hemos visto que también hay protestas en las cuales las personas están bastante hastiadas de esta situación en sus territorios. Entonces probablemente muchos de esos son propios trabajadores de las mismas compañías y son personas que tienen algunas herramientas técnicas y que con más insumos, más transferencias del Estado para potenciar esas herramientas podrían tomar medidas más ágiles, con más infraestructura local, en lugar de pensar solamente en que tiene que venir otra multinacional. Porque ojo, hay algo interesante que está pasando en América también con la misma Enel, que ocurrió hace poco en Perú. En Perú Enel vendió gran parte de su activo a una empresa china, ya a Southern Power Grid, y en gran medida estamos viendo también cómo distintas empresas chinas han ido comprando otras empresas eléctricas en nuestro país. El caso de CGE, por ejemplo, o Chinquinta, que hoy día está en manos de State Grid, que es una de las grandes empresas eléctricas chinas. Entonces, ¿qué significa esta caducidad de concesión de Enel? Significa que pasamos del poder económico político de infraestructura que tiene hoy día esta multinacional
multinacional a otra multinacional que esperamos que haga las cosas mejor, o realmente esta modificación de estructura que tú planteas, que creemos que el camino por el que hay que mirar, significa que no todo el poder o el poder se va a desconcentrar para que realmente podamos tomar decisiones ágiles, tomar decisiones que ayuden a resolver los problemas de manera oportuna y sobre todo a prevenir este tipo de situaciones que, como lo mencionábamos, hoy día estamos en un periodo de cambio, o sea, eso es algo anunciado por muchos actores y por muchas instituciones en términos de lo que significa la crisis climática. Entonces, si este tipo de temporales son los más suaves de los que vamos a tener de aquí al futuro, lo único que tenemos que hacer es prepararnos. Lo único que queda entre un año a otro es prepararse. Y acá uno se pregunta, ¿cómo una empresa que gana diariamente en un semestre más de 1.380, alrededor de 1.380 millones de pesos al día, no es capaz de prepararse oportunamente con esta situación? Una empresa que tiene una rentabilidad sobre el patrimonio de sobre el 17%, que es algo espectacular para cualquier tipo de empresa. Entonces, ¿cómo con esos indicadores, cómo con el nivel de ganancia y de acumulación que tienen los dueños del capital, no son capaces de mirar y resolver este tipo de problemáticas de forma oportuna? Eso es porque no es realmente su interés. Su interés es seguir acumulando más y más ganancias, y eso lo han demostrado a lo largo del tiempo, y ante eso es importante pensar estrategias creativas, oportunas, mirando otras experiencias comparadas y sobre todo tratar de ver una alternativa entre lo estatal totalmente y lo privado totalmente. Ahí entre medio tenemos las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, tenemos las comunidades que son capaces, que necesariamente requieren de herramientas para poder prepararse ante este tipo de situaciones y responder de la mejor forma, y eso se puede hacer con un plan de mediano plazo. Recaredo, queremos agradecerte el tiempo que siempre tienes para conversar con nosotros y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias, que estén bien ustedes también. Buena jornada. Ahí estaba entonces Recaredo Gálvez, investigador, sociólogo de Fundación Sol, conversando con nosotros respecto de esta situación que sin duda alguna ha marcado la semana, los prolongados cortes del suministro eléctrico que se han registrado en diversas zonas del país, incluida la región metropolitana. Así que vamos a ver qué va a pasar durante esta jornada, porque de seguro va a haber muchas reacciones a lo que se anunció anoche.